Dirige Camila Zuluaga. Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. A partir de este momento empiezan ustedes a tener la posibilidad de escribirnos al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y también seguimos conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde pues no solo nos oímos, sino que nos vemos y además recibimos todos sus mensajes. Bogotá está completamente nublado. Nos vaticinan una Semana Santa pasada por agua, pero por lo menos en la capital del país ya estamos sintiendo que la Semana Santa llegó. Yo no sé, Hugo Mario, en Cali, si ustedes ya están sintiendo la Semana Santa y ya la gente está empezando a salir y a hacer planes para descansar. Yo creo que a partir de mañana, Camila, mañana es viernes y es el puente más largo del año, seguramente muchas personas van a comenzar a viajar. Ya las autoridades están anunciando el plan de seguridad para la Semana Santa, vigilancia especial en carreteras y en el caso del Valle, vigilancia especial sobre todo en las playas de Buenaventura. Usted sabe que el Pacífico es uno de los destinos turísticos mucho más económico que el Caribe para algunas personas, pero por la situación de orden público pues hay cierto temor, se han cancelado reservas y por eso se está anunciando un plan especial de seguridad para que la gente pueda ir a Juanchaco, a Ladrilleros, a La Bocana y otros destinos de playa en el Pacífico, Camila. Y Cartagena, Jennifer, usted que sí es la ciudad por excelencia, los tiquetes más costosos de todos son a Cartagena, después a Santa Marta. ¿Ya están sintiendo la llegada de los turistas en esta Semana Santa? Poquito a poquito, Camila, sí, porque acuérdese que hubo el FIX y eso pues siempre llena la ciudad de turistas, de gente interesada en el cine, se volvió a desocupar, pero ahora comienza nuevamente a tomar pues fuerza y justamente hoy en la noche la alcaldía va a lanzar la temporada turística de Semana Santa, así que todo acá está preparado para recibir a los turistas, que obviamente esto comenzará a partir de viernes, sábado, domingo, pero pues esto siempre se llena muchísimo, la gente viene a disfrutar del Castillo San Felipe, de las playas, de las Islas del Rosario y de toda la actividad que hay aquí en la ciudad. Y a disfrutar de los precios también, ¿no? Porque Cartagena es una ciudad dolarizada. O sea, pero ¿sabe que los tiquetes de Santa Marta son más caros que Cartagena? ¿De verdad son más caros Santa Marta que Cartagena? Hay muchísimas más frecuencias a Cartagena. A Santa Marta hay, pero muchas menos frecuencias. Entonces, en esta temporada, que los dos destinos son muy apetecibles, los tiquetes son bastante más caros. Y me voy a Medellín porque hay una noticia con la que quiero abrir esta emisión que tiene que ver y que va a afectar a los paisas que son los más madrugadores de todo el país y que tienen clase de 6 de la mañana. Ana Cristina, en Medellín ya están sintiendo la Semana Santa, ya están empezando a sentir las vacaciones o todavía no. Sí, lo que pasa, Camila, es que también se nos junta con el fin de semana de concierto de Shakira. Entonces sí, hay personas que no solamente vienen por Semana Santa y que se van por Semana Santa, sino personas que vienen para el concierto de Shakira. Y lo otro, Camila, y es muy importante para que los oyentes tomen nota, y es que la Secretaría de Tránsito y Transporte ya avisó que en Semana Santa en Medellín no va a haber pico y placa. Entonces, para que sepan, pues hay esa exención de pico y placa precisamente para que, por ejemplo, los que tenemos pico y placa el miércoles y piensen salir el miércoles, pues pueden salir durante el día y no tienen que esperar a las 8 de la noche para poder salir de su paseo. Ah, es cierto. Bogotá sí va a tener pico y placa común y corriente en Semana Santa, ¿cierto, Lucas? Acá sí, no nos lo van a quitar. Aquí no como en Medellín, acá vamos a tener pico y placa hasta el miércoles. Sí, para jueves que y viernes, tengan... pues por ser festivo no tenemos. Y sábado tampoco, y sábado el domingo tampoco, el de retorno. Exactamente, el domingo pico y placa regional. Camila. Pero para que sepan los bogotanos que aquí sí no lo levantaron. Sí, Camila, y bueno, lo que usted decía, empezó esta conversación con las 6 de la mañana. Yo soy una de las víctimas que dio clase y que recibió clase a las 6 de la mañana. Entonces, es eso, hablar de las horas en que vamos a clase, porque además, bueno, eso está completamente relacionado también con todo el tránsito, también es brutal. Las levantadas, y yo creo que Medellín es de las únicas, yo creo que es la única ciudad de Colombia donde se da la clase de 6 de la mañana, o sea, que uno llega a clase y está oscuro. Por ejemplo, en enero y febrero llega a clase y son los salones oscuros. No, pero hay universidades que acá también tienen. Sí, yo solo tuve clase de 7. No, aquí hay clase de 6. Hay clase de 6, sí, señora. Sí. Bueno, pues les digo que la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley del senador Alejandro Carlos Chacón que prohíbe el madrugón escolar, no el universitario, el escolar. Entonces ahí no se va a poder, va la aprobación solo en primer debate, pero no se va a poder, según este proyecto, que de ser aprobado, que los colegios empiecen clase antes de las 7 de la mañana, que es una cosa muy colombiana. Somos el país que más madruga y por eso quiero saludarlo, senador del Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, aquí a Mañanas Blue. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, me honra mucho estar aquí acompañándolos. Estábamos hablando de las universidades, pero este proyecto nada tiene que ver con el madrugón de las universidades, sino solo es para los colegios. Lo que busca este proyecto, que ya se aprobó en primer debate, es que no se puedan tener clases antes de las 7 de la mañana para los colegios, tanto públicos como privados. Es que ya hay que recordar que las universidades, los mismos muchachos se ponen su horario y escogen el día de la clase. Eso ya ha cambiado mucho. En lo único que seguimos restringidos, haciendo levantarse a las madres cabezas de familia a las 4 de la mañana para llevar sus hijos a las 6, levantarlos, hacer desayuno, las loncheras, es en Colombia. La verdad, eso es algo que en la libertad de los rectores terminaron en unos casos, que es la gran mayoría, haciendo que los niños entren a las 6. Y está probado en estudios que eso afecta indudablemente a los menores, deja que los padres tengan menos tiempo para poder compartir con sus hijos, sino desde las primeras horas de la mañana, ya casi de la noche, termina la gente estresándose desde las primeras horas del día, que ya son nocturnas, como decían aquí. Hugo Mario. Sí, el horario ideal, senador Chacón, para los niños que van a los colegios es ¿cuál? O sea, la propuesta es ingresando a qué horas, saliendo a qué horas, porque lo otro es que la salida también es bastante tarde para los padres, niños que están llegando en buses escolares a sus casas hacia las 3:30, incluso 4 de la tarde. Sí, la verdad es que en el mundo los colegios más avanzados, especialmente los más costosos, siempre entran casi que a las 8 de la mañana. Entendemos que en Colombia la gente tiene que llegar a trabajar, por eso es las 7 de la mañana, restringiendo la posibilidad de que se haga con anterioridad. Pues los colegios pueden ponerlo mucho más adelante, pero las 7 de la mañana para que alcancen, después de dejar a sus hijos, a llegar a sus horarios de trabajo, que aún hoy en Colombia son a las 8 de la mañana generalmente, la gran mayoría, por supuesto no todos, pero la gran mayoría. En el mundo sí, también se reducen los tiempos de las horas. Hoy en Colombia esto no afecta las entradas, ni las salidas, ni las materias que dictan, porque la norma obliga a que la jornada de la materia sean mínimo de 60 minutos, que además está probado, que ahí mostramos en el estudio, también la capacidad de atención, cuánto demora en adultos, en menores, y aquí se reduce de 60 minutos a 45 minutos la jornada. O sea, quiere decir que aquellos colegios que de 6 a 7 pasen pueden perfectamente mantener las mismas clases, mantener los mismos horarios, y por el contrario les queda tiempo para tener más lúdicas o otro tipo de, como determina el rector, de descanso o demás para los estudiantes. Es decir, pasar clases de 60 minutos a 45 minutos la clase, es lo que proponen ustedes. Así es, que hoy la vienen realmente dando, pero la norma obliga a los 60 minutos. Dice que la clase es de 60, lo pasamos a 45 para que no afecte precisamente tampoco los horarios ni las clases. Pero mire, senador, acá obviamente entendiendo que lo mejor para los niños, y está comprobado por todos los estudios, es que no se levanten tan temprano, porque lo que necesitan es dormir más, y somos uno de los países en donde más temprano llegan los niños a estudiar. Es que nosotros tenemos una realidad social, y es la de los padres de familia, que tienen que entrar a trabajar muchos en su jornada a las 8 de la mañana. Entonces, por eso los colegios abren a las 6, para que los papás puedan dejar a sus hijos e irse a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esos padres de familia? Porque entonces eso implicaría también decir que la jornada laboral y la entrada a trabajar pues tiene que ser más tarde. Precisamente por eso es que se pone a las 7 de la mañana, y no como la mayoría de estudios dicen que debería ser sobre todo a los niños menores mucho más adelante, o sea 8:30 de la mañana. Sin embargo, aquí se deja a las 7 de la mañana para que tengan el tiempo suficiente de 1 hora para poder dejar a sus hijos en el colegio y alcanzar a poder llegar a su trabajo. Por eso es precisamente la hora de las 7. Pero hay que recordar algo que es importante. 6 de la mañana entran, pero no es la hora en la que levantan a los niños, ni a la hora en que le corresponde a los padres levantarse precisamente. La somnolencia no solamente de hijos, sino también de padres en su trabajo, cuando tienen que levantarse aún antes de las 4 de la mañana para poder llevar a su hijo
precisamente a las 6. Ver a esos niños que los vemos en jornadas cuando tienen transporte escolar dormidos en las ventanas, eso lo han visto muchos de los colombianos, cuando están a las 5 de la mañana esperando su transporte para poderlos llevar al colegio. Esto es una de las grandes injusticias que tiene este país con las mamás, especialmente las madres cabezas de familia, con sus propias familias y con sus menores hijos. Esto hay que mejorarlo y creo que tiene buena acogida a pesar de las críticas, pero este proyecto precisamente pone las 7 de la mañana para que tengan 1 hora los padres para llegar a su trabajo. Sí, senador Chacón, con respecto a los colegios privados tendrían que acogerse o esto se deja para discusión en las juntas de padres de familia. ¿Cómo sería para los colegios privados? Es la primera parte de mi pregunta, y la segunda tiene que ver con colegios que son, por ejemplo, en la costa, que a veces precisamente madrugan mucho porque el sol del mediodía es insoportable, que es lo que pasa y además con otros oficios en la costa, que el sol de mediodía es insoportable y precisamente madrugan mucho para poder estar más, digamos, concluir lo más duro de la jornada a primera hora. Bueno, precisamente por eso el tiempo de la hora cátedra pasa de 60 minutos a 45 minutos. Si tú miras los horarios, si fuera de 6 a 12, esos 15 minutos, contadas las horas, los tiempos de la cátedra, da perfectamente para poder mantener lo que hoy tienen a la misma salida que hoy lo tienen. ¿Qué es lo que hace? Que la gran mayoría de colegios privados, especialmente los más costosos, no entran a las 6 de la mañana. Pero sí ha dado esa libertad para que algunos colegios, hoy la gran mayoría, especialmente públicos y algunos muy pocos privados, hayan puesto las horas a las 6 de la mañana. Eso no lo hicieron, o no creemos que lo hayan hecho por favorecer los menores o para favorecer los padres de familia. Eso lo hicieron porque tenemos una educación que ya está caduca, especialmente en los horarios, en los tiempos, en la concentración de hace décadas. Y eso hay que mejorarlo, indudablemente, como las universidades. Cuando yo estudié en la universidad, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 12. Hoy vemos los muchachos que tienen su propio horario, les manejan el horario, ellos mismos ponen su horario. No ha desmejorado la condición académica, por el contrario, las universidades han mejorado su capacidad académica, mejora la condición cognitiva de los estudiantes, y en este caso particular no afectaría la hora de salida, vuelvo y repito, ni de entrada. La de entrada sí, porque los rectores han determinado, con la libertad que tenían del horario, de ponerlo a las 6 de la mañana. No son todos. Esto lo que hace es ya generar la obligación, en vista de que no han entendido, no han sabido entender las nuevas condiciones que deben tener los menores, y tocó indudablemente por medio de la ley, que es lo que pretendemos, decirles no podrán poner un horario antes de las 7 de la mañana. Eso quiere decir que lo pueden poner a las 8, lo pueden poner, tienen libertad en todo, pero no podrán hacerlo antes de las 7 de la mañana. Ahora, los colegios no pueden ser guarderías. Es que aquellos que critican esto es como si a los niños ahora lo que quieren es salir de ellos. No, es que esa no debe ser lo que corresponde con los menores. Los colegios deben ser centros educativos, de capacitación, de aprendizaje, de valores, no guarderías. Los hijos no deben ser ni ir al colegio como si fueran un estorbo, y mucho menos utilizar los colegios como si fueran guarderías. Ese no creo que debe ser la explicación de un proyecto como esto, que aquellos quienes lo critican. Claro, senador, pero por ejemplo en un país como Colombia, donde la realidad es que muchas madres, y usted lo mencionaba, cabeza de familia, pues no tienen cómo pagarle a alguien para que le cuide a su hijo. Ahí, ¿cómo sería? ¿El proyecto contempla alguna ayuda a estas madres cabeza de familia, a estos hogares, en caso de que pues no puedan entrar a la hora específica, o sea, les toque irse al trabajo, y quién lleva entonces el niño al colegio o quién lo cuida en el intermedio? Claro, en un 99% de los trabajos en Colombia está ya en estudios, y los tienen determinados, son de horarios de ingreso a las 8 de la mañana. Este proyecto lo que hace es restringir la entrada antes de las 7, precisamente pensando esas mujeres trabajadoras, madres, cabezas de familia,
que no tengan que trabajar hasta altas horas de la tarde o de la noche, y además tener que levantarse a las 3:30, 4 de la mañana para poder cumplir con el horario que le puso el colegio. Eso no quiere decir que la madre sea lo que lo quiera, es el horario del colegio que se lo pusieron. Ahora bien, por eso, y vuelvo y repito, es que se deja una hora para que pueda llevar a su hijo al colegio. Generalmente, depende de los colegios, tratan de tenerlos lo más cercano a sus hogares, especialmente cuando no tienen para el transporte. Entonces, la madre o el padre o la familia lleva a su hijo y después se traslada a su trabajo. Por eso la hora extra que tienen de 7 a 8 para que los padres puedan llegar al trabajo. Claro, lo que pasa es que acá me están escribiendo muchas personas, senador, que no saben usted dónde vive, porque muchas personas se demoran más de una hora en transportarse de su casa al trabajo. En promedio en Bogotá hay muchas mujeres que se demoran 1 hora y media en llegar al trabajo, entonces sí tocaría pues cambiar esa hora también laboral. Y como esto se relaciona directamente con el tema laboral, por eso es que le voy a conectar con el otro tema en el que usted también es protagonista, y es la propuesta alternativa del Partido Liberal al que usted pertenece, y es esa propuesta alternativa de la reforma en donde ustedes plantean que sí se aprueben 2 de los artículos que venían en la propuesta del gobierno. Una, que es que la jornada nocturna empiece a partir de las 7 de la noche, y la otra, que los dominicales y festivos se paguen al 100%. ¿Se ha sentado usted ya con el gobierno? ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno criticó, los llamó oportunistas, les dijo que por qué presentaban esto, etcétera, etcétera, pero que estaban dispuestos a sentarse. ¿Se van a sentar el Partido Liberal y el gobierno para por lo menos pasar estos 2 puntos de la reforma que se cayó? Bueno, a mí no me dio la credencial el gobierno, ni este ni ninguno. A mí me la dieron mis electores para que, con base en mi criterio, pueda tomar una decisión en el legislativo. Nosotros tenemos la potestad constitucional y legal de presentar proyectos de ley. Eso no es pidiéndole permiso al gobierno, pues con todo respeto a este y a los demás. Nosotros no somos empleados del gobierno, somos una rama del poder público totalmente independiente. ¿Qué vimos en este proyecto? Vimos con mucha preocupación, la retórica de un lado y del otro. Esto no es contra el gobierno ni contra los que votaron a favor o en contra de la reforma. Vimos lo que se hablaba en la calle, los trabajadores. Hicimos un estudio, si se revisa la ponencia, muy serio sobre esos derechos progresivos. Cuando se perdieron por los trabajadores, se tenían desde 1950, o sea, hace décadas esos derechos han sido progresivos. Los derechos laborales constitucionalmente no pueden desmejorarse. Sin embargo, la Corte Constitucional, y eso lo revisamos también, en ese entonces, irónicamente, si mal no recuerdo, creo que fue el exfiscal Montealegre, siendo magistrado de la Corte Constitucional, aceptó que se le mermaran o redujeran esos derechos progresivos que habían obtenido los trabajadores de las horas extras, y se movió de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, o sea, considerando que las 9 o 10 de la noche eran como las 10 de la mañana y que no se le pagaran horas extras, o sea, la jornada diurna iba hasta las 10 de la noche. Eso con los dominicales y festivos, que se le pagaba el 100% y que se redujo a solo el pago del 75% del salario del día de domingos y festivos. Mientras unos descansan, otros les tocaba trabajar, entonces eso siempre Senador, se había pagado 100%. Senador, estoy dando una... Sí, perdóneme, pero quiero explicar el proyecto y por qué lo hicimos, si me lo permiten, con todo respeto, pues, porque pues es la generalidad del proyecto. Cuando la Corte Constitucional da esos derechos, le dice, lo hace basado en el fundamento de generación de empleo. El gobierno del presidente Uribe generó mucho empleo, y eso hay que reconocerlo, pero hay estudios como el externado, que los empleos que se generaron en esa época, que fueron miles. Solo en el AFC generaron más de 600.000 empleos en la construcción, por poner ejemplo, en ese incentivo que lo acabaron posteriormente el presidente Uribe. En este caso particular no se generaron más de 40.000, no los 160.000, más de 600.000 que se empezaba a generar en el cuatrenio. Por eso se pueden regresar nuevamente esos derechos progresivos, esos 2. Ahora,
El proyecto del gobierno laboral es un proyecto que tenía 79 artículos, que traía controversia sobre la generación del empleo y la informalidad. Esta discusión queda zanjada diciéndole, venga, no toquen esos temas, que en esto sí tenían acuerdo, todos, el gobierno, ¿por qué no sacarlos adelante? Y de ahí nace el proyecto, senador, que hemos presentado. De este tema de la noche, de los fines de semana, quitando la discusión política de partidos de centro, izquierda, derecha, que hay una dinámica propia, ¿ustedes están completamente seguros, han oído o han atendido a los sectores o centros de investigación que dan cuenta de cómo se afectarían las microempresas, sobre todo en temas de comercio, hotelería y turismo, en la noche y en los fines de semana, si se aprueban esos dos artículos? ¿Ustedes están convencidos que no habría impacto alguno? No, nosotros sabemos que por supuesto tiene un impacto en el bolsillo de aquellos empresarios que hoy no pagan esas horas extras. No los empresarios, las empresas, porque... Claro, le estoy diciendo los empresarios. Pero sí, no, es diferente. Es que las empresas son los dueños unos empresarios. No, claro que sí. Claro, pero claro, si una empresa desaparece, se afectan todos, senador. Pero si una empresa desaparece, el capitalista tiene menos ganancias, pero también los 10 empleados o 15 que se van a la calle. Yo no estoy diciendo que no, pero no me diga que no son los empresarios los dueños de las empresas, porque entonces ¿quiénes son? Pero es que empresa y empresario no es lo mismo. Pero bueno, me interesa que responda, a la pregunta. Sí, digamos que podemos estar de acuerdo o desacuerdo de eso, pero lo fundamental es claro que va a tener que afectar a algunos. El problema es si siempre el beneficio y la riqueza de una persona corresponde siempre desmejorando, como lo dice la Constitución, que no puede hacerse, los derechos progresivos de los trabajadores. Ahí es donde viene la discusión. Pero en esto los empresarios, aún ellos, y esto lo estuvimos hablando con algunos, están de acuerdo. Precisamente lo que no están de acuerdo son los otros puntos o tienen unas grandes discusiones. En estos podrían estar de acuerdo. Ahora, la comisión le corresponde hacerlo progresivo o diferencial en ciertos casos particulares empresariales. Yo no estoy de acuerdo, pero sé que hay proposiciones de dejarlo precisamente para ello. Pero quiero decir algo frente a la noche. A ver, el whisky, cuando van a consumir whisky, no se lo cobran lo mismo a las 10 de la mañana que cuando está en la noche en un bar, por poner un ejemplo. Lo cobran más caro, pero no reconocen la hora extra. Pero es parte de la discusión. Ahora, entiendo yo que puede haber propuestas, y creo que la van a haber, sobre revisar las pequeñas y medianas empresas que son de nocturnas para ver si en esos casos particulares pudieran hacerlo, pero no creo en ello, y por eso está a merced de la comisión como le corresponde a la Comisión Séptima. Senador, pues entonces usted lo dice, está a merced de la comisión, pero ahí le quiero preguntar cómo están las fuerzas políticas. Desde los conservadores ya salió el senador Efraín Cepeda a decir que van a respaldar esta propuesta. La senadora Marta Peralta, del pacto histórico que está en esta comisión, pues se ha mostrado abiertamente en oposición a su proyecto. Sin embargo, aunque el presidente Gustavo Petro hizo crítica, dejó la puerta abierta y dijo que podría negociar. Usted se ha estado reuniendo ya con estos congresistas de la séptima. ¿Cómo están las fuerzas? ¿Y se ve un apoyo a su partido? Porque lo que muchos dicen es que esta puede ser la opción que termine de una u otra forma salvando la laboral y donde pueda haber alguna concertación. Nosotros no hemos venido teniendo ningún diálogo. Estudiamos lo que pasó en el Congreso, lo que se oía en los trabajadores y lo que el mismo gobierno quería. A uno le sorprende que personas del gobierno o que hacen parte de los congresistas del gobierno puedan decir que no apoyan esto porque no se apoyan los 79 artículos. Pues entonces no terminan sacando nada. O se hace política o se avanza, que es lo que uno dice. En estos casos particulares se puede avanzar. Los gremios entendemos que cuando estaban concertando en ese proyecto de 79 artículos, sí tenían claro que estos podían tenerlos. Los gremios pedían a las 8 y muchos pedían a las 6, por eso nosotros lo pusimos a las 7 de la noche y las horas extras, como un término, como intermedio entre los dos puntos en desacuerdo. Lo de los dominicales estaban de acuerdo, entendemos que tanto el sector empresarial, los gremios, como las comisiones, tanto de conservadores, de la U, liberales, el propio pacto. La dificultad que hubo en la votación y por el hundimiento es que no se entendía que pudieran restringirse o sacarse muchos de esos artículos y reducirlo a algunos. Estos dos ya estaban acordados, entiendo yo, entre todos los sectores
en la Comisión Séptima, pero como se ponen de obtusos a mirar unos y otros, precisamente por lo que nos decían aquí, porque unos generan la controversia sobre la generación de empleo, la informalidad que podían hacerle daño al tejido empresarial, pues en estos particulares ya habían concertado. Entonces dijimos, hagamos estos, saquémoslos adelante y sigamos en la discusión de los otros, pero claro, en estos que están de acuerdo avancen. Entonces creemos que todos los partidos debieran estar, porque ya han presentado además proyectos en ese sentido, como lo dijo el doctor Pinto, ellos ya habían presentado una ponencia favorable hace 2 años en un proyecto similar con esos 2 artículos. Lo mismo ha dicho la U, lo mismo han dicho los conservadores. O sea que no tiene nada que ver esto, y esta es mi última pregunta para usted, senador Chacón, agradeciéndole su tiempo. Esto no tiene nada que ver con el proceso electoral, porque justo aparece cuando el presidente anuncia su consulta popular, que sabemos que su consulta popular tiene una intención electoral del 2026. Eso no es un secreto para nadie. Esto no es como también la estrategia de los otros partidos, en este caso del liberal en representación suya, de decir cómo van a contrarrestar la estrategia del presidente Gustavo Petro. Bueno, esto lo pueden tomar en 2 sentidos, o bien porque los liberales no queremos quedar como los que no acompañamos a los trabajadores, ni más faltaba, el partido que a través de los años ha mantenido las luchas por la defensa de los trabajadores no puede quedar en ese sentido. Es algo que puede ser real y es válido, y es cierto además, que le proponemos al país, al propio gobierno, que digan si dejan la política, y a los propios congresistas que dejen la política a un lado y saquen adelante un proyecto que puede beneficiar a los trabajadores. Ahora, si esos 2 artículos, que lo dije ayer en una confrontación ideológica con una persona del pacto, me guardo el nombre en otro medio de comunicación, le dije, si 2 artículos es lo que consideran ustedes la estrategia para no ir a una consulta porque le afectaba a los trabajadores la decisión del Congreso, o porque esa reforma de 79 artículos le solucionen estos 2 artículos lo que los trabajadores querían, quiere decir que ni la reforma ni la consulta eran válidas, y lo que quería la gente era solo estos 2 artículos. Entonces la discusión es más política: ¿quién quiere de verdad sacar adelante los temas de los trabajadores, o quién quiere hacer política? Así de sencillo es, y lo ponemos sobre la mesa, vemos a ver quién lo hace. Pues vamos a ver qué pasa entonces con esa propuesta de la reforma laboral, esos 2 artículos, la consulta popular y el madrugón en los colegios. Senador Alejandro Carlos Chacón, gracias por estar con nosotros, senador del Partido Liberal. Feliz Semana Santa. A ustedes muchas gracias por haberme invitado, muy agradecido. La noticia del momento en Blue Radio. Y a las 11 de la mañana, 1 minuto, tenemos una noticia del momento internacional que tiene que ver con los aranceles de los Estados Unidos. Mucha atención, porque después de la suspensión de los 3 meses para los aranceles del resto del mundo, a excepción de China, el gobierno norteamericano ha subido los aranceles, o ha explicado que los aranceles para la China suben a un total de 145%, Lucas. Sí, señora Camila, esto ha sido un enredo, lo decíamos desde ayer, porque como se anuncian aranceles recíprocos con unas fórmulas, después Donald Trump anuncia a través de trinos otros aranceles. Había un arancel previo, Camila, que fue el primero que se le puso a China, se acordará usted, por el tema del fentanilo, porque Donald Trump dice que no están haciendo lo suficiente para combatir el fentanilo. Pues la Casa Blanca, ya que están saliendo las órdenes ejecutivas y que se está poniendo en marcha todo lo anunciado ayer, detalla lo siguiente, y es que efectivamente hasta ayer creíamos que China tenía aranceles del 125%. Resulta que son 125% en aranceles recíprocos, es decir, lo que se anunció el 2 de abril, Día de la Liberación, en la tablita y en la cartelera que tenía Donald Trump, el 50% anunciado en un trino el lunes pasado, y el 20% del fentanilo. Es decir, la suma total de todo esto, Camila, es del 145% para el gobierno de Xi Jinping a cualquier producto chino que ingrese a territorio estadounidense. Y esto obviamente tiene reacción en los mercados. Los mercados norteamericanos hoy amanecieron a la baja. Si usted mira, Sebastián, el Standard & Poor's está a menos 4.9%, el Nasdaq está a menos 5.70%. Esto quiere decir que si un producto que vale $100, un producto que entra de la China a los Estados Unidos costando $100, más el arancel le vale $240. Sí, señora. Imagínese la locura. Es decir, todo lo que usted vaya a consumir de los chinos en Estados Unidos le va a salir 145% más caro. No, pues casi que lo va a pagar 2 veces y medio. 2 veces y medio. Sí, y un poco las bolsas reflejan
o están reaccionando con la mitad de la pérdida respecto a la recuperación que hubo ayer. Que ya lo que estamos viendo, Camila, pues hay que verlo a largo plazo, son unos movimientos muy bruscos de acuerdo a noticias, a rumores. Y ayer con Jennifer y usted tocamos un tema interesante, que es el tema de la información confidencial que hay allá adentro, que seguramente sí mucha gente está haciendo dinero con estas cosas, porque uno dice, bueno, mañana sale otro comunicado, en el largo plazo esto que afecta a nada, pero en el corto plazo usted puede hacer mucho dinero con esto. Y ayer yo identifiqué, Camila, una persona que es experta en los temas de Wall Street, cómo identificó que horas antes de que se diera el anuncio del cese de tarifas durante 90 días, hubo una acumulación muy abrupta, casi rara, de lo que se llama los calls, que es lo que le da la opción a usted de adquirir una acción a un precio determinado. Es decir, ya mucha gente tenía esa información antes de que saliera el comunicado de las tarifas. Entonces acá ya estamos viendo, pues también se convirtió esto en un casino en el que sube y va, o sea, que el Nasdaq suba 5%. Estamos viendo las fluctuaciones, estamos viviendo historia en términos de Wall Street y de los mercados. Las fluctuaciones que se están viendo en los mercados en estos momentos son únicas en la historia. Las fluctuaciones tan abruptas es lo que está generando las declaraciones de los integrantes de la Casa Blanca, y por eso pues vuelven las teorías de la conspiración, y es quién se está enriqueciendo con esto, quiénes tienen esa información para saber cuándo van a bajar y cuándo van a subir los mercados de acuerdo a lo que se diga desde la Casa Blanca. Ayer Donald Trump trinó, estábamos aquí al aire sobre las 12:20 del mediodía, minutos después sale el secretario del Tesoro Scott Bessent con la portavoz de la Casa Blanca y empiezan a medianamente interpretar lo que Donald Trump había dicho en el post, en la publicación. De hecho, les preguntan, ¿México y Canadá van a ser parte de esto? El secretario de Tesoro responde, sí, México y Canadá entran dentro del 10% de aranceles. Horas después, tienen que salir a aclarar desde la Casa Blanca que no, que México y Canadá quedan por fuera, porque justamente esto se está manejando un poquito, y de hecho Donald Trump lo decía un poco, téngame paciencia, que es que yo estoy casi que manejando algunas de estas decisiones con mi instinto. Entonces, sí es muy complicado saber en qué momento sube, en qué momento baja. Y lo que sí le digo es, hay un poquito, en mi impresión, de improvisación en la Casa Blanca. Pues de hecho en estos momentos está hablando la ex secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y quien está diciendo que ella no puede pensar en una agenda económica más devastadora para la economía norteamericana que esta que está aplicando el gobierno de Donald Trump con los aranceles a la China y al resto del mundo, que es en lo que coinciden varios economistas del planeta, y esto es una agenda económica devastadora para la economía del planeta y también gringa. Y que China lo que dice, y lo ha reiterado Camila, China ha tratado de hacerse ver más conciliador en todo esto. Sin embargo, siempre los comunicados o las comunicaciones siempre dicen, si Estados Unidos quiere seguir peleando, si Estados Unidos quiere guerra, guerra va a tener. Sin embargo, lo que vemos desde Estados Unidos es que no hay una postura conciliadora, notamos que quieran llegar a un acuerdo, pero Donald Trump cada vez que puede dice, yo sé que China quiere negociar, lo que pasa es que ellos no saben cómo acercarse a nosotros, pero yo sé que China va a negociar finalmente, y algún día en un futuro no muy lejano espero que esto pase. Pero China además siempre termina diciendo, en una guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas del mundo, nadie va a ganar, sale perdiendo las dos potencias económicas y el mundo entero. Al final la situación va a terminar en una posible negociación o no, o un tema de dos, ya el otro se está despejando. Pero le quería comentar, Camila, antes de esta noticia, pues el dato de inflación de esta mañana de Estados Unidos de marzo fue mejor de lo esperado. Pareciera que todavía lo que pasaría con las tarifas no se ha visto impactado, y la inflación bajó al 2.4%, que fue pues el dato de marzo de los Estados Unidos. Salió mucho mejor de lo que la gente estaba esperando, pero seguramente pues si esto sigue así, pues los siguientes meses habrá algún tipo de rebote. Claro, porque uno de los temores más grandes que hay es sobre esto que puede generar en la inflación en los Estados Unidos, porque si usted le pone 145% de arancel a los productos chinos, sería interesante, no tengo la cifra, de los productos que consumen los norteamericanos, qué porcentaje provienen de la China. Y ahí usted puede empezar a hacer unas mediciones sobre cuál sería, Ana Cristina, el impacto sobre la inflación. Pues es que esa tarifa, ese arancel que usted está diciendo, Camila, es prácticamente un veto para comprar. Es decir, para un consumidor es casi que un veto. Pero mire, hay algo muy importante que pasó ayer, y es el senador demócrata Adam Schiff. El señor Adam Schiff abrió una investigación para... ustedes recuerdan que ayer temprano Donald Trump trinó, y él decía, hoy es un buen día para comprar. Y él decía, aquí está pasando algo que no estamos entendiendo, y estuvo
posteando, ayer publicó un video en que dijo que se pedía una investigación formal de esa publicación de Donald Trump temprano, porque él dice, acá con estas publicaciones y con estos juegos que está haciendo Donald Trump con la economía, hay personas que se están privilegiando con información privilegiada. Es decir, hay gente que se está beneficiando de información privilegiada y no entendemos qué es lo que está pasando. Aquí puede haber un delito. Entonces, aquí sobre esa pregunta que usted formulaba, Camila, y que formulamos ayer, ¿qué gana Donald Trump con esto? Ahí ya más o menos por esa pregunta de ese corto video del senador Adam Schiff, pues uno sabe por dónde va el agua al molino y que ya hay, digamos, por lo menos en el Senado ya hay voces que están empezando a decir, esto está muy raro, o sea, sub y baja todos los días, no puede ser así, y alguien se está beneficiando, y eso que no estamos entendiendo, pues hay que investigarlo bien. Y seguramente alguien estará detrás de esa investigación en los Estados Unidos, y esperemos que no terminemos sabiendo que hay personas que se aprovecharon de estas subidas y bajadas de la bolsa a propósito para enriquecerse ellos mismos. 11 de la mañana, 9 minutos. Tenemos una noticia que tiene que ver con una historia que tiene devastados a varias familias y sobre todo nos tiene impresionados a muchos padres de familia, que yo no sé si ustedes hayan escuchado y estén atentos o no. 2 menores de edad y un mayor de edad del colegio Los Nogales en Bogotá, uno de los mejores colegios de la ciudad, y yo diría que uno de los mejores colegios del país, que terminaron intoxicados, era lo que se conocía en un principio, pero no se tenía mucha información respecto a qué era lo que había pasado con ellos. Pues la Secretaría de Salud de Bogotá, Cristian Correa, confirmó que tienen identificada la sustancia que habría generado la intoxicación de estos 3 menores de edad y un adulto que se vieron afectados durante el fin de semana. Recordemos la historia: 3 menores de edad del colegio Los Nogales con un adulto de 23 años que era el hermano de uno de esos menores de edad. Camila, más en el plan, ¿quién no lo ha hecho cuando tiene 13 años? Totalmente. Hacer galletas, estar el fin de semana con las amigas en la casa, y pues termina en semejante tragedia. ¿Qué fue lo que dijo la Secretaría de Salud, Cristian, sobre los análisis toxicológicos de estos menores? Camila, lo que se supo a primeras horas de esta investigación fue que no habían logrado identificar la sustancia que estaría provocando la intoxicación. Inicialmente hablaban de una intoxicación por alimentos que habían pedido a través de una plataforma de domicilios. Eso es lo que está descartando completamente, según las pruebas técnicas, la Secretaría de Salud de Bogotá. Dicen que definitivamente no se trata de una intoxicación por alimentos, que lograron identificar la sustancia que habría generado esta intoxicación, que recordemos que ya tiene a 2 de las menores como víctimas fatales y a otra de las menores y al adulto aún recuperándose en la Fundación Santa Fe. Ya dicen que logran identificar cuál fue la sustancia que generó esta intoxicación. Sin embargo, advierten que la sustancia no hace parte de los procesos de vigilancia de la Secretaría de Salud y que además ahora pasa a ser esa información parte de la historia clínica, de la reserva de la historia clínica y también de la investigación. Pero escuchemos lo que dice Gerson Vermont, el secretario de Salud de Bogotá. Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la reserva de la historia clínica de los pacientes y de la investigación por parte de las autoridades competentes. Se ha podido establecer que es un hecho aislado, que no representa una amenaza para la salud pública. Como distrito, lamentamos profundamente la muerte de 2 menores de edad y que otras 2 personas estén debatiendo su vida en unidades de cuidados intensivos. Reiteramos el parte de tranquilidad a los habitantes de Bogotá. No existe un riesgo para la salud pública de los bogotanos. No se detectó algún alimento o Está entonces ahí, Camila, el parte de tranquilidad un poco desde la Secretaría de Salud, porque en un momento se pensó y se hablaba de una contaminación de alimentos como la que ha habido antes con salmonela y con otros casos que podría haberse generado a través de estos alimentos que pidieron en la aplicación de domicilio. Sin embargo, ya está descartado que haya sido en ese caso particular, y lo que insiste la Secretaría de Salud es que ya la sustancia que ellos lograron identificar que habría generado la intoxicación se sale de su resorte de la vigilancia de salud pública, se mantiene en el resorte de la reserva de la historia clínica de las menores y también del adulto. Eso es lo que no entiendo, Cristian. ¿Por qué no se puede decir cuál fue la sustancia que encontraron que hizo que ya tengamos 2 menores de edad fallecidas y otra menor de edad en la clínica Santa Fe luchando por su vida, más el mayor de edad que las acompañaba? Porque ellos dicen, no es una sustancia que esté dentro del resorte de la Secretaría de Salud, es decir, ya descartaron una intoxicación
intoxicación por alimentos. Entonces acá hay una intoxicación por alguna una sustancia psicoactiva, por alguna sustancia que fuese ilegal, hay una intoxicación por una sustancia que no sé, un veneno, lo que sea. ¿Por qué no lo puede decir la Secretaría de Salud? Lo que hemos conversado con la Secretaría de Salud, incluso desde primeras horas de este caso, porque sí tenía más preguntas que respuestas, es que ellos están enfocados, o su función misional es responder a los temas epidemiológicos. Si no se trata de un tema de un virus o de una bacteria que pudiera estar generando contaminación y que pudiera convertirse en un problema de salud pública, pasa a ser un caso particular, como en este caso ya logran identificar cuál es la sustancia. Lo que dicen es que lo que identifican no va a afectar o no está afectando y no está haciendo un problema de salud pública en las calles de Bogotá. No, de acuerdo, pero lo que pasa es que sí puede ser un problema de salud pública si tenemos una sustancia psicoactiva que están consumiendo los menores de edad de los colegios en la capital. Entonces, empezamos a tener un poco de respuestas en medio del abanico de preguntas, ahí creo que ya empiezan a descartarse esas dudas que teníamos, y ahora seguramente la investigación, también hay que estar atentos, por supuesto, a lo que diga Medicina Legal en el caso de las 2 menores que ya fallecieron, que encuentran también en la autopsia de ellas. Es que ¿sabe qué es lo que ha pasado, Cristian, con este caso? Que muchos padres de familia que han oído esta historia, pues obviamente empiezan a preocuparse porque tienen hijos adolescentes y dicen, ¿qué será lo que están haciendo los niños cuando se reúnen? Uno cree que van a hacer galletas, que van a estar en un plan completamente inofensivo, y tal vez resulta que está de moda una sustancia psicoactiva que los padres de familia no conocemos. Entonces, por eso sí sería interesante que la Secretaría de Salud dijera de qué sustancia estamos hablando que encontraron en los cuerpos de las menores que ya hoy están muertas. O de pronto no, Camila, o de pronto se mezcló en alguna sustancia, no sé, o sea, no necesariamente tiene que haber una sustancia psicoactiva aquí, puede haber una contaminación cruzada de algún tipo en el transporte del alimento, en no sé, ya en la nevera. Que no, ya la Secretaría de Salud dijo que no, no tiene nada que ver con los alimentos, Camila, que los menores pidieron a domicilio. Pero no fue intoxicación alimentaria. Lo que dice Lucas tiene sentido. Yo estoy de acuerdo con Lucas, lo que dice Lucas tiene sentido, y porque yo sé casos, no puedo decir la fuente, pero yo sé un caso de Rappi que hizo una entrega equivocada, y en esa entrega había una sustancia psicoactiva y la pusieron en una receta. Entonces las personas que estaban en ese grupo pues estaban en una casa, y cuando recibieron el pedido de Rappi usaron ese ingrediente, y ese ingrediente no era de preparación, era un ingrediente de decorado, estaba con sustancias psicoactivas, y todo el mundo terminó en la clínica. Pero absolutamente todos. La teoría de Rappi perdió un poco de fuerza, porque según lo que se ha conocido es que el hermano, el adulto que estaba en esa casa, o que estuvo en esa casa más temprano, en el momento del Rappi no estaba. Él habría probado lo que ha dicho la Secretaría de Salud. Lo que se ha conocido es la masa de las galletas que estaban preparando las menores de edad. Entonces ahí, desde ese momento empezó a perder un poco de fuerza la teoría del Rappi. O sea, la sustancia tenía que haber estado en la masa. Es lo que se presume, según, porque volvemos al punto, hay muy poca información oficial, hay muchos rumores. De hecho, en redes también ha despertado mucha inquietud el tema de si es de pronto respondiendo a alguna tendencia en redes sociales, alguna receta, algún tema viral, porque sabemos que el acceso a la información cada vez es más fácil, pero también es más difícil filtrar qué tan verídico, qué tan importante sea. O no hay alguna regulación o ley en el que estén protegiendo la información en el caso de ser menores, porque por ejemplo la cantidad de veces que se muere, no sé, un artista o alguien famoso en un hotel de manera inusitada, de manera rara, pues se conoce de que se murieron pronto. Dice, por eso probó tal sustancia. Pero lo otro, Sebastián, es que sí, desde ayer, o sea, cambia, digamos, la información que tiene hoy la Secretaría de Salud, porque ayer lo que decía el secretario de Salud es, incluso no descartamos que nos toque mandar algunas pruebas fuera del país a laboratorios más especializados. Es decir, no encontraron tan fácil la sustancia que ocasionó toda esta tragedia. Pero según lo que le entendí, Cristian, corríjame, al secretario Gerson Vermont, y a lo que usted ha explicado después de hablar con ellos, es que ya se sale de su competencia. Ellos ya llegaron hasta el punto que saben que no hay una alerta o una alarma de salud pública que pueda afectar a otras personas. Entonces, seguramente esta sustancia que encontraron ya entra a la competencia judicial. Entonces ya entra la competencia de la fiscalía, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se le puede decir a la ciudadanía cuál fue la sustancia que encontraron en las menores? O sea, ¿cuál es la razón para no decir y que solo haga parte de la historia clínica? Y se lo repito, porque aquí tenemos una situación de muchos padres de familia alertados en varios colegios diciendo,
¿Qué tal que los muchachitos estén utilizando una sustancia? Se reunieron a hacer galletas, quién sabe con qué sustancia, y esto pueda estar pasando en otras casas. Claro, dice usted como por prevención. Pues claro, es que lo que pasó con este caso, Lina, es que muchos padres de familia están asustados y dicen, bueno, ahora los muchachitos de 13 años ni con alguien de 23 los podemos dejar, porque quién sabe qué pudiera pasar. Pero lo que decía hasta ayer el secretario de Salud es que estaban enfocados en ese momento en identificar la sustancia para tratar de ayudar a las dos personas que todavía se están recuperando, que era algo muy importante porque ellos no partían o no tenían un punto de partida para decir, bueno, esto es una intoxicación por alimentos o efectivamente por una sustancia psicoactiva. Estaban como con esa duda. Entonces ahora lo que él decía es que iban a trabajar en enfocarse en identificar cuál había sido el origen de la intoxicación y con base en eso, pues prestar esa información, en este caso a la Fundación Santa Fe, para la atención de las dos personas que todavía se están recuperando, y me imagino que en esa misma línea entonces le van a entregar esa información a quien esté adelantando la investigación ya en el caso de las dos menores, pero sin lugar a dudas pues quedan todavía muchas dudas que empiezan a resolverse, pero la alerta sobre todo está en eso, en qué es lo que está pasando y qué pudo haber detrás de esto, si es un tema de redes o si es un tema de tendencias o si es un tema de nuevos usos de otras sustancias que están apareciendo y que los papás no conozcan. No, qué drama para estas familias, de verdad, para las familias, muy duro. Y además, uno de los padres de familia, de hecho el padre de familia en donde se reunieron a hacer pues las galletas y donde todo pasó, entiendo que es viudo. Entonces es un drama familiar enorme lo que se está viviendo con esta situación de las niñas del colegio Los Nogales, y quien las estaba cuidando en ese momento, que era 21 años, me corrigen, no tenía 23 años el hermano mayor, sino 21 años. Y lo que se ha dicho incluso es que él estuvo un tiempo con ellas como en una parte, pero que después ya se quedaron solas. Y niñas de 13 años. No, qué tragedia. ¿Usted se imagina eso, Ana Cristina? Imagínese la tragedia. Usted no sabe la cantidad de personas en chats, en mensajes, que están completamente consternadas con esta situación. Igual que con la situación del muchachito de la Universidad de los Andes, que se desapareció, que su mamá lo estaba buscando como loca y que finalmente apareció en Neiva por un tema de, pues, que se tenía que graduar y no se graduó. Y es la reflexión que empiezan a hacer también los padres de familia, de bueno, cómo tenemos esa comunicación con los niños, hay que estar pendientes, hay que estar cuidándolos, sobre todo en esta época de redes sociales y de internet, en donde uno desconoce muchas veces en qué están. Sí, Camila, pero yo no sé, yo no estaría tan segura de dejar esa variable de Rappi por fuera, de lo que llega por Rappi. Yo quisiera insistir en eso porque esto de lo que se carga y se lleva por Rappi, yo creo que eso siempre se tiene que tener dentro de las variables y no descartarlas por toda la forma en que sucedió todo. En este momento, pues toda la solidaridad con esas familias, tristísimo lo que pasó. Yo no me imagino el dolor no solamente de los papás, o sea, la persona que estaba con ellos, él es el hermano mayor. No creo que haya sido algo, no se me ocurre, es que no se me pasa por la cabeza que haya sido algo voluntario, esto tan horrible que pasó, y pues hay que rodear a estas personas, a las dos que están hospitalizadas, luchando por su vida, pero sí mirar dentro de esa cadena que llegó a la preparación de esas galletas, si la sustancia que llegó a esa preparación fue intencional o no. Yo creería que no fue intencional. Yo sí prefiero, Camila, esperar el dictamen de medicina legal, que es la autoridad forense. Es que desde ayer estoy viendo cantidad de comentarios y de especulaciones en redes sociales, personas hablando sobre el tema que no tienen ni idea, y yo creo que es poco acertado e incluso irresponsable ponerse a anticiparse a los hechos. Yo creo que la última palabra la tiene y la debe tener el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es la autoridad forense en este caso. No sé por qué está tan demorado el dictamen, pero creo que ahí está la respuesta a todas las preguntas, y obviamente de ese dictamen dependerá también la vida de quienes están hoy hospitalizados. Sí, pero como la Secretaría de Salud ya tiene el informe de cuál es la sustancia que encontraron, es que por eso era que yo le preguntaba a Cristian. Pero en medio de todo, Camila, esa es la buena noticia dentro de lo que cabe, y es que justamente ya al tener identificada qué sustancia es, las dos personas que en este momento están intentando recuperarse y luchan por su vida en la Fundación Santa Fe de aquí de Bogotá, pues ya se sabe hacia dónde orientar el tratamiento, porque es que durante estos días, esto ocurre, Camila, en la noche del viernes, desde el sábado, intentando adivinar qué era, ya finalmente la buena noticia dentro de lo que cabe
es que se identificó cuál es la sustancia. Una tragedia. Y yo le hablaba, Gonzalo, a mis compañeros, pues también de lo que ha generado entre los bogotanos y los padres de familia que son papás de niños y adolescentes, pues de una alerta que esto puede llegar a generar. Y por eso me parece importante hablar de la decisión que tomó Francia, de que Francia va a endurecer la prohibición de los teléfonos móviles en las escuelas secundarias, ya no solo en las escuelas primarias, sino en las secundarias, porque encontraron pues que aquí tenemos una afectación enorme en los adolescentes y en los jóvenes por permitirles el uso de los teléfonos celulares y las redes sociales. Pues Camila, a ver, digamos que esta es una extensión de la ley que se había aplicado en el año 2018 para las escuelas primarias. Ahora iríamos a las escuelas secundarias. Lo que ha planteado la ministra de Educación, Elizabeth Borne, es básicamente que los alumnos entre 11 y 15 años guarden los dispositivos ya sea en un locker o en un bolso antes de empezar la jornada y ese celular se quede allí, no lo puedan sacar durante toda la estadía en el colegio. Básicamente lo que dijo la ministra y digamos continúa un poco el discurso que se había dado en el año 2018, es que quería que los niños estuvieran completamente separados de los teléfonos móviles durante la jornada. 1, por un tema de educación y 2, para evitar la presión social que genera tener un teléfono en la mano. Entonces, ahora bien, lo que hay que decir es que las escuelas han reportado un efecto positivo desde el año 2018 escuelas primarias, en donde se ha visto una mejora y un alza en la interacción social, en el ejercicio físico y en la reducción del acoso escolar. Repito, en escuelas primarias, ahora veremos qué ocurre en esta extensión de la ley para escuelas secundarias. Pues ojalá aquí empezáramos a tomar ejemplos. Sé que hay colegios privados que lo han hecho y hay papás que se resisten y dicen, no, yo sí quiero que mi hijo tenga el celular. Pues oigan, hay muchos estudios, hay naciones que están tomando decisiones frente a esto. El daño que le estamos haciendo a las nuevas generaciones, permitiéndole el uso de esos aparatos y entrar en las redes sociales es enorme y muchas veces no alcanzamos a dimensionarlo. 11 de la mañana, 24 minutos. Me voy para Medellín, en donde este fin de semana hay concierto de Shakira, Ana Cristina. Y le tengo datos que me llegan en términos económicos y es que 11 millones de dólares le va a dejar este fin de semana más o menos en ganancias a Medellín Shakira por los conciertos. O sea, mejor dicho, se cancelaron la vez pasada, pero en esta oportunidad, pues igual la plata va a ser importante que va a recibir la ciudad con estos conciertos de Shakira y las sorpresas que está anunciando. Claro, es que se demoró, pero trae sorpresa, Camila. Y además, como viene pegadito de Semana Santa, entonces es muchísimo más la expectativa de las ganancias que deje precisamente por eso, pues porque se pega con un puente largo. Entonces vienen a concierto y por ahí derecho se quedan paseando en Antioquia. Sebastián y Gonzalo dicen que este disco de Shakira es de lo peor que ella ha sacado, pero esta canción que estamos oyendo en el fondo, y la voy a poner un poquito más duro, es una de las canciones que seguro más se va a bailar en esta Semana Santa, donde deberíamos estar rezando los católicos y demás, pero pues muchos van a estar bailando bajo el agua esta canción porque Sebastián vamos a tener... la baila, ¿usted cree que no? Allá en Santa Sebastián Marta. la baila, claro sí. que sí. Le voy a hacer una... No lo veo bailando una, esa canción. Le voy a hacer una gran pregunta, Camila. Para mí el disco de Shakira no es un buen disco, pero si yo le trajera a usted este último y le pongo al lado de este último Pies Descalzos, usted me diría que cuál es mejor disco. No, pues es que son épocas distintas, bueno, no, y esta canción es hija de su época pues. y de su momento. Qué buen eufemismo, son cosas distintas. Camila, todo gran artista tiene picos y bajos y yo creo que este es un gran bajo musicalmente. Pero esta canción, mire, subamos de Freddy, por favor, no van a decir que esta canción se la ponen en un sitio y todo el mundo es para bailar. Especialmente las mujeres solteras. Exactamente. A mí me parece un espanto de canción. No, o sea, usted en Santa Marta, con el mar al lado y una cerveza en la mano, ¿no? ¿Se queda sentado? Usted está manipulando la situación. No. Porque si todo es maravilloso y la canción es mala, pues uno igual la pasa bien. No, cierto. Usted, todo es maravilloso y le pone el DJ y una mala canción y la fiesta se apaga. Y hay un buen grupo, A ver, que Shakira es la mejor artista que Colombia ha dado, eso nadie lo puede poner en duda. Pero este álbum musicalmente es malo y yo sé que Ana Cristina está conmigo. No. A mí no me parece tampoco. Mire, yo soy fan de Shakira desde Pies Descalzos, estaba muy chiquita y hasta estoy
sigo siendo fan y me parece que es otra Shakira adaptada a otro momento, Otra sacando época. su tristeza. Otra peor. Y tuvo No. diferentes, además, canciones de diferente estilo. Por ejemplo, la de La Última, me parece que es una canción que llega al alma y se conecta a Pero lo uno. que pasa es que, Lina, esta de soltera es la de Semana Santa. Freddy, subámosle para que empecemos en el medio de esta lluvia. Ya estoy poniéndome ya empezar modo a Semana animarnos Santa. con las vacaciones. Y como estamos de Semana Santa, no se nos puede olvidar, lamentablemente, que uno de los lunares cuando salimos a vacaciones es el tema de la seguridad vial. Y como Shakira va a estar en Medellín, Ana Cristina, pues hay una encuesta que hicieron en la Liga contra la Violencia Vial en Medellín, en donde se confirma que el 21% de los conductores en la capital antioqueña consume drogas antes de montarse al carro a manejar. Sí, es un estudio del año 2023, Camila, que le produce a uno pavor los resultados. Este estudio se hizo entre 1.020 personas. De estas 1.020 personas, el 63.1% estaban en el rango de edad entre los 18 y 34 años. Le cuento otros datos de ese estudio que es de pánico. 37% dijo que maneja drogado de manera ocasional. De vez en cuando salen drogados. El 10.6% que lo hace los fines de semana. Y el 3% todos los días. O sea, el 3% de las personas que respondieron dicen que todos los días salen a manejar drogadas. Hay una ley que se llama la Ley Merlano, Camila, que es la 1696 de 2013 y establece sanciones sobre el alcohol, sobre manejar en estado de alicoramiento, pero ahí hay como un vacío, pues porque no habla precisamente de esto, de los estados, de las sustancias alucinógenas. Entonces, eso pues hacen ahí como una equivalencia, pasarlo como un grado 1 de embriaguez, pero no, las sustancias, de acuerdo con lo que entiendo y que se ha escrito sobre ese estudio, no hay una sanción para que sea precisa para sustancias alucinógenas. Pero mire, sobre esto que usted está diciendo, es que esta semana hablamos con el ministro de la Defensa y el ministro de la Defensa, Ana Cristina, en sus declaraciones que dio en el Congreso de la República, habló haciendo una comparación que a muchos les ofendió, pero a mí me parece que no es ninguna ofensa, diciendo que en Colombia está muriendo más gente por accidentes de tránsito que en la guerra. Y es verdad, porque es que según lo que ha dicho, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Vial, en el 2024 a nivel nacional fallecieron 8.271 personas. 8.271 personas por cuenta de accidentes viales. Escuchemos lo que dijo el ministro sobre los accidentes, que a la gente le molestó, pero es una realidad. Se está muriendo más la gente en las carreteras y en las calles del país que en el conflicto armado. Leyendo un libro de Harari acerca de 21 lecciones para el siglo XXI, colocamos la presentación, por favor. Él decía que pareciera que nos encontramos en un mundo donde fuera la tragedia mayor. Sin embargo, muere más gente en este momento por accidentes de tránsito que en la guerra. Es más, muere más gente de gorda que de nutrición. Y además, en Colombia, el 89% de los niños, ahora que estábamos hablando de niños que viajan en los vehículos, no cuentan con la protección adecuada, quedando expuestos pues a riesgos significativos en caso de que haya un accidente. No van en la sillita, no van en los sitios en donde tienen que estar sentados, y los papás muchas veces, o la gente cree que, ay, que eso qué importa. No, acá se está muriendo gente por cuenta de los accidentes viales y de no tomar las medidas correspondientes. María Fernanda Ramírez es la líder de seguridad vial de Espacio, una organización que pues ha venido trabajando en torno a eso, a cómo podemos hacer que los colombianos seamos más conscientes, y ahora que nos vamos de Semana Santa, que seguramente viajaremos en carro muchos, pues de tomar las medidas adecuadas para que no terminemos en un accidente fatal. Señora Ramírez, bienvenida y mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Señora Ramírez, como lo oíamos del ministro de la Defensa cuando hacía la comparación de las muertes por conflicto artes en las carreteras de Colombia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hemos podido controlar las muertes en las calles de las ciudades y las carreteras del país? Ayer veíamos que la Secretaría de Movilidad de Bogotá registraba cómo también siguieron aumentando las muertes y los fallecimientos por accidentes viales.
Bueno, ahí hay un asunto y es, tú bien lo dices, el conflicto armado es algo que se lleva estudiando mucho tiempo. Estamos intentando entender cuáles son las razones, dónde están los puntos calientes de violencia y todas esas historias y a quiénes están atacando. La seguridad vial se trata de la misma manera. Entonces ahí, y aquí viene una cuña chiquita y por eso los dejamos de llamar accidentes y los empezamos a llamar siniestros. Cuando a uno le hablan de siniestros, uno piensa en el seguro del carro, en donde le hacen todo el estudio cuando uno se estrella y le dicen, venga, estaba lloviendo, estaba haciendo sol, usted iba alcoholizado, usted iba drogado, usted iba bien, iba poniendo atención, iba escuchando radio. O sea, empiezan a mirar absolutamente todo, cómo estaba la vía, cómo estaba el carro, cómo estaba la persona, cómo estaba la otra persona, y entonces es algo que, y aquí lo estamos viendo, y es, hay que estudiar la siniestralidad desde eso. ¿Cuáles son los orígenes? Las vías están bien hechas, las vías incitan a velocidad, los carros que vendemos en nuestro país son buenos, son seguros. ¿Qué es un carro seguro? ¿Cómo está preparado el sistema de salud de nuestro país para atender todo ese tipo de cosas? ¿Entendemos cómo funcionan el cerebro humano? Porque muchas veces, y esto se veía antes, y es que antes en seguridad vial se decía, es que yo le estoy poniendo la señalización y el actor vial, el peatón, el conductor, el ciclista, debe obedecer, y eso no es cierto. El conductor, el peatón hacen lo que pueden y lo que quieren. Entonces precisamente la seguridad vial está pensando en eso, y nosotros ahorita en Despacio estamos muy concentrados es cómo proteger a aquellos que no pueden tomar decisiones por sí solitos, especialmente los niños, como tú lo decías ahorita, como nos mostraban en el estudio de la Liga de la Violencia Vial. Muchos adultos toman decisiones equivocadas y los niños no pueden defenderse porque los niños no saben qué está pasando. Entonces por ahí estamos buscando cómo proteger a los niños, que son los más vulnerables y realmente los indefensos. Señora Ramírez, en estos números dramáticos del estado de la seguridad vial de Colombia, ¿qué tanto pesa, según ustedes, la lenta o muy baja renovación del parque automotor de Colombia? Supongo que pues, muchos ya de los buses, de las tractomulas, de los carros que circulan por el país son muy viejos y tendrán unos problemas mecánicos que inciden en los accidentes, pero ¿eso qué tanto está pesando hoy en las muertes colombianas en las calles? A ver, para eso todavía hacen falta muchos estudios. Sí. Lo que se ha estudiado mucho, y esto lo ha estudiado el Banco Interamericano de Desarrollo y unos laboratorios que se llaman NCAP, que son los que hacen el estudio de los vehículos nuevos que se venden en los países, no dicen realmente cómo afecta el tiempo de renovación de flota, pero sí hablan de cuáles son los efectos positivos de tener buenos sistemas de seguridad en los carros, especialmente en los automóviles, y hablan de tener vehículos con sistemas de alerta de colisión frontal, que eso lo tienen carros, buses, camiones, automóviles, lo tienen en países desarrollados. Es decir, el carro te dice, oiga, usted se está acercando mucho, tiene que frenar, y el carro te alarma o frena solo. El habitáculo, que es como el esqueleto completo del vehículo, tiene un diseño particular para que proteja a las personas. Los diseños de los airbags son un poco más evolucionados, incluso hay más airbags. Los diseños del capó empiezan a variar, porque cuando hay un atropellamiento, les cuento, cuando hay un atropellamiento, muchas veces lo que pasa es que el peatón sale volando y aterriza sobre el capó del carro. Y lo que mata al peatón es el impacto sobre el motor, no realmente sobre el capó, sino el impacto sobre el motor. Entonces los diseños de los carros ahora se están pensando en que haya una especie de airbag en el capó para que no mate al peatón, o que si sale, o que si no se destruye el capó, de pronto no le arranque la cabeza al conductor. Entonces estamos pensando en detallitos muy chiquitos, y eso lo que nos están diciendo es que cada uno de esas mejores cinturones de seguridad, mejores airbags, mejor diseño del vehículo, mejor tecnología dentro del vehículo, constituye un porcentaje, más o menos como que se van aumentando. Cada uno aumenta como 5 o 8% las probabilidades de sobrevivir un choque. Entonces, si un vehículo tiene todo seguro, no salva solamente al que está dentro, sino a los peatones y a los ciclistas que van afuera. Entonces, no te habla tanto del tiempo, sino de qué tanto se va mejorando la seguridad con la tecnología. Pero en ese porcentaje, si hablamos del 100%, ¿cuánto pesa la educación vial, señora Ramírez? Y se lo digo porque pues mi percepción es que en Colombia en general se conduce fatal,
pero cuando uno se va a ciertas regiones, yo le hablo desde Cartagena, a mí aquí el tema de la educación vial me ha costado mucho porque uno ve motocicletas sin luces en la noche, carros sin luces, motocicletas en contravía constantemente, con aparatos, con cosas que están cargando, en fin, le puedo mencionar 1500 infracciones que veo solamente haciendo un trayecto de 10 minutos, y en cuanto a uno les pita o les dice muévase para el carril que no es de aceleración, etcétera, la gente se enoja y le pita a uno porque no entienden realmente, y eso lo entendí después de 2 años de vivir acá, la gente no entiende uno qué les está diciendo porque no conocen la norma. Entonces me pregunto yo, ¿qué pasa en Colombia en general? ¿Cómo estamos nosotros accediendo a las licencias de conducción? ¿Cómo estamos accediendo a esa posibilidad de manejar por las carreteras colombianas? Si realmente estamos haciendo el ejercicio de mirar la teoría, mirar las normas y luego coger un carro o una moto. Bueno, ahí hay dos cosas que son diferentes. Una es el licenciamiento, la otra la educación vial. La educación vial, y esto se ha estudiado muchísimo, y es en la seguridad vial del siglo XXI, la educación vial es un componente secundario. Es un resultado de varios procesos. Porque lo que les digo, antes la seguridad vial se decía, yo le pongo la señal, yo le enseño la norma y usted tiene que aprender, y eso es falso. La gente hace lo que puede, lo que mejor puede. Entonces lo que se está pensando es que haya, y esto lo dicta la Organización Mundial de la Salud, y es que haya una serie de estrategias, de herramientas para que la gente empiece a tomar decisiones correctas. Entonces, lo que les digo, que haya buena infraestructura segura, que haya buenos vehículos, que haya vehículos seguros, que las ciudades estén diseñadas para no usar preferiblemente el carro y la moto, y a esto me refiero en que sean más amigables con peatones y usuarios de transporte público, y finalmente que el sistema de salud esté preparado para preparar a las personas, para educar a las personas, por ejemplo, para educar a los papás. Los pediatras le cuenten a los papás que tienen que usar la silla, que es importantísima, y la otra es que el sistema de salud esté preparado para recibir a las personas que se han ido lesionando. Señora Ramírez. ¿Cómo se hace eso? A partir de la tecnología, a partir de regulación, con normatividad. Pero en este momento, y esto tú me dices, en Colombia es terrible, no, eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo la gente tiene las mismas actitudes. Lo que pasa es que se empieza a saber es cómo el entorno hace que las personas cambien sus actitudes, sus comportamientos. La educación vial ya no Señora es Ramírez, la seguridad vial. Señora Ramírez, yo ahí no estoy de acuerdo con usted, porque usted está hablando de la tecnología, de los carros, porque si hay un choque, entonces que no lo mate el choque, que se prevenga que se mate al peatón, es decir, está hablando de un montón de cosas cuando ya hay un choque. Pero cuando hay una buena manera de conducir independientemente de las condiciones, que claro, que acá uno no puede conducir como conduce en Europa porque no puede, sencillamente, no puede ir por el carril que es porque pues hay un carro ahí que está a 20 kilómetros por hora. Pero yo sí discrepo con usted en ese sentido, porque si se maneja bien, y hay muchos países en los que usted va y se maneja realmente bien, yo no creo que lo que pasa en Colombia pase en todo el mundo. Realmente... sí, lo que pasa es que no se puede. Cuando tú me hablas de Europa e incluso en Estados Unidos, parte de esas estrategias es mejorar y reforzar los controles. Es decir, pensar que a la gente realmente le empiece a doler el bolsillo, hacer algo equivocado. Es decir, que no puedo sobrepasar cuando hay doble línea amarilla, que no puedo sobrepasar cuando hay línea blanca, que si soy ciclista tengo que tener una moto, que si soy motociclista tengo que tener un casco. Pero entonces, si soy motociclista tengo que comprar un casco. Venimos entonces retrocediendo a empezar eso que les hablaba a ustedes del sistema y entender cómo funciona el cerebro de las personas. Yo soy ciclista, yo soy motociclista, tengo que tomar decisiones. Si soy motociclista tengo que comprar un casco. ¿Cuánto cuesta un casco que sirva? ¿Cuánto, si lo quiero comprar, debe ser importado o debe ser nacional? Si es nacional, ¿es económico o si es internacional, si es importado, es más costoso? ¿Cómo hago yo? Si fuera motociclista, yo no soy motociclista, soy peatona. Si yo fuese motociclista, ¿cómo hago yo para comprar un casco, por ejemplo? Si soy motociclista, ¿por qué me venden a mí motocicletas que pueden ir de 0 a 150 kilómetros por hora en 5 segundos? Entonces a eso me refiero, a que la tecnología, el avance, la legislación, el entorno debe evitar que las personas tomen decisiones equivocadas.
No venda motos que vayan rápido, es para ir rápido hay una pista, para ir rápido se necesita un curso. No todo el mundo tiene que ir a 120 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora ya es lo suficientemente rápido en las ciudades. ¿Por qué las motos van tan rápido? ¿Por qué los cascos son tan caros? Entonces, no estoy defendiendo a los motociclistas. También la educación es algo importante, pero no es lo principal. Se necesita un entorno completo para que las personas tomen las decisiones adecuadas. Pues es la líder de seguridad vial de Espacio, María Fernanda Ramírez, hablándonos en el marco de una semana en donde hemos tenido muchas noticias lamentables sobre los accidentes en las vías que estamos registrando en el país. Y ahora que nos vamos para Semana Santa y muchos andaremos en carro por las carreteras de Colombia, es importante hacer conciencia sobre esto. Entiendo que lo que usted dice, señora Ramírez, es que se necesita un entorno que ayude al conductor, al peatón, a todos aquellos, pero obviamente la educación también pues tiene que estar presente. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Feliz resto de día para usted. Vale, muchas gracias. No se les olvide llevar a los niños en las sillas, que es la única manera de protegerlos en los carros. Es verdad, y hay mucha gente que uno conoce que dice, ay, ¿qué importa? La llevo aquí encima de mis piernas. No, y por ejemplo, lo de los motociclistas, que yo sé que son muchos y no es ninguna estigmatización contra ellos, pero ojalá que el gobierno, Camila, revise, por ejemplo, el tema del subsidio del SOAT a los motociclistas, lo que nos está diciendo la invitada, que a las personas les duela o que entiendan el impacto de un accidente. En este momento el gobierno sigue subsidiándole los accidentes a los motociclistas. ¿Por qué? No sé. Por algo electoral del 2022, no sé hoy cuál es la razón por la cual un motociclista tiene que pagar la mitad del SOAT, mientras otro colombiano, que no es ni más que el motociclista, pero tampoco es menos, pues sí paga el 100%. 11 de la mañana, 43 minutos, y ya que estamos hablando de los niños y de que por favor los monten en la sillita, no los monten en los carros si no tienen los elementos adecuados para proteger a esos menores de edad que pues no tienen cómo defenderse, porque finalmente somos nosotros los adultos los que decidimos por su seguridad. Gonzalo, cuando yo pienso en los niños no dejo de pensar del conflicto en Gaza, y es que el conflicto en Gaza no se detiene, todavía los muertos continúan en aumentos y el número de niños asesinados ha subido a 609, si no me equivoco, desde que hubo el cese al fuego. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, visitó la Casa Blanca y pues parece que no se ve luz verde o luz al final del túnel, que esto va a seguir así y va el mundo a seguir presenciando lo que yo ya considero que es una masacre absoluta con una población. Por eso creo que es importante entender, Camila, y hablar con alguien que estuvo allí, porque lo vemos tan alejado, lo vemos tan lejano, e incluso se está volviendo paisaje que tal vez los titulares ya no nos sorprenden, ¿no? Y por eso le traigo un invitado que creo que es muy importante a esta hora. Él es Morgan McMonagle. Él es cirujano traumatólogo, Camila, del Hospital Universitario de Waterford. Él estuvo hasta hace unas semanas, Camila, hasta hace unos días, allí en Gaza, trabajando en el departamento de cirugía del Hospital Nasser en Khan Yunis. Y los relatos que ha dado a medios como BBC hace cuestión de horas son realmente impactantes. Dr. Morgan, thank you so much for being with us here on Blue Radio. Not at all. It's my pleasure. Thank you. Okay. Yo quisiera arrancar esta conversación con nuestro invitado Camila preguntándole cuál es la realidad, qué es lo que se ve, qué es lo que pasa en Gaza. Doctor, could you talk about what is the real situation in Gaza? Well, it was my second time going to Gaza during the current conflict. I had been there a year ago in a field hospital between Rafah and Khan Yunis, which is in the south of the Gaza Strip, and almost a year to the day. And I returned there in February of this year, back to Nasser Hospital. And the interesting thing was, one of the big contrasts was that when I arrived there a year ago, it was the night that Nasser was being sieged for the first time by the invading forces. And then I returned almost a year later to see the same hospital still standing and many of the staff who had been there. I think, or I feel the biggest shock to me was when I arrived,
Last year we came in through the Rafah crossing in the south, and Rafah had not been invaded at that time, but we came back via Israel through a crossing called Kerem Shalom, and we had to drive through a part of Rafah city, which a year ago was still standing. And the first thing that struck me was that how flattened and destroyed the city was, the buildings. No place looked in any way reasonably inhabitable for the people. The ceasefire had started. The last ceasefire had started a few weeks before we arrived. But within a few weeks, supplies and food was stopped coming in, including more aid workers. There were many other aid workers from NGOs who were not allowed to come in and couldn't replace other NGOs who were leaving. So over a few weeks, we saw a decrease in the sort of treatment and service we could give the people in Nasser Hospital and Khan Yunis. Food started to become a little bit less, although many of the NGOs had stockpiled and stored a lot of food and medicine, but little by little the quality and quantity of the food and supplies was decreasing. Most of our first 4 weeks there, because there was a ceasefire, we were dealing with a lot of secondary and tertiary and quaternary effects of the conflict. So maybe a lot of patients, including children who may have had surgery a year ago, 6 months ago, 3 months ago, 2 months ago, were now coming back with complications, wound complications, infected wounds, wound breakdown, a lot of neglected surgical disease, a lot of cancer that was neglected because they couldn't present through a normal health care system. So we're dealing with a lot of obstructed cancers, bowel cancers. Some of the cancers were very advanced, stage 4, and very little could be done. And we're also seeing a lot of the effects of the war, people coming with bowel obstructions due to the scar tissue or the adhesions that you would normally see inside an abdomen or a belly. Mr. Morgan. Surgery. Mr. Yes. Morgan, allow us to translate for a minute, 1 second. Oh, Lucas, I'm sorry. Sure. ¿qué nos está diciendo el doctor a la pregunta de Gonzalo? Bueno, Gonzalo le preguntaba a Camila cuál es la realidad de lo que está pasando hoy, 10 de abril, y por estos días en la Franja de Gaza. Nos dice el doctor, nuestro invitado, que es la segunda vez que él va a Gaza desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023. Que estuvo hace más o menos un año o un poco más en un hospital de campaña entre Rafah y Khan Yunis, esto en el sur de la Franja de Gaza, y que regresó hace unos meses, en el mes de febrero, al hospital Nasser. Y lo que nos dice es que uno de los grandes contrastes que tuvo es que cuando vuelve por segunda vez, entra a través de Israel, pues pasa por el sur de Rafah, y lo que se encuentra, Camila, es una ciudad absolutamente destruida, con los edificios completamente borrados del mapa y donde básicamente ninguna estructura se ve habitable. Nos dice también que cuando él llega en febrero, estaba vigente ese cese al fuego que se había pactado entre Israel y Hamas, que mientras él está allí, este cese al fuego se va, y que ¿qué empieza a pasar? Se limita el ingreso de suministros, de agua, de alimento, y también se empieza a limitar el ingreso de personal médico de ONGs. Entonces, que empezaron a tener problemas para tratamientos, por ejemplo, que algunos pacientes que habían tenido cirugías complejas en el último año, en los últimos 6 meses, terminaban llegando a este hospital con muchas complicaciones, justamente porque no estaban teniendo la atención médica necesaria. Mire, yo soy una mamá de una niña de 3 años y además estoy esperando otro bebé en estos momentos, y cada vez que veo las imágenes de lo que está sucediendo con los niños en la Franja de Gaza me ha afectado mucho emocionalmente. Emocionalmente es muy duro y chocante, y yo creo que eso le pasa a muchas personas alrededor del mundo, y no me puedo imaginar cómo es para alguien que está en territorio, que está ahí en terreno viendo esto de frente. Y por eso le quiero preguntar al doctor, él y sus compañeros, ¿cómo están emocionalmente? ¿Cómo sale uno emocionalmente y psicológicamente después de estar en la Franja de Gaza? Doctor, I am personally a mother of a 3-year-old girl, and I'm expecting another baby right now. And every time I watch images of what is happening with the kids in Gaza, I am deeply affected. And I think that happens to a lot of people around the globe that are seeing these images through the media, through internet, through TV. But I cannot imagine what it's like
for someone to be on the field, to watch this directly. And that's why I wanted to ask you, how are you and your colleagues, emotionally speaking and psychologically speaking, after being in the Gaza Strip? Yeah, no, you're right. And as a mother, you'd appreciate that 50% of the population in Gaza is under the age of 14. So any form of conflict is going to affect half the population that are going to be children. And then it's very easy to work out the mathematics of the rest, because the other 50% who are close to adulthood or adults, half of those will be mothers. So there's 75% of the population that, if in no way, are combatants, no way. So it's a very good question, because we saw before the breach in the ceasefire, we saw a lot of children, and although they started to put on weight very quickly, because anyone who's ever been on a diet knows that as soon as you stop your diet, you put your weight back on very quickly if you don't remain compliant. So we saw a lot of kids who had put weight on, but it was abnormal. They were protein deficient. So we were seeing protein deficient malnutrition. We were also seeing a lot of hypothermia. I personally, as a vascular surgeon, treated a number of children in February in the Gaza Strip, because it was quite cold. Even though it's a Middle Eastern country and desert, it gets very cold at night time. And I treated hypothermia and cold-related injury, frostbite, to very young children's feet, because the displaced population are living by the sea, by the coast, by the Mediterranean, in tents and makeshift shelters. That it's very difficult for an adult to stay warm, never mind a child. We visited the Friends of Palestine hospital in Gaza City, which is the only pure pediatric hospital, I believe, in the Gaza Strip. And that particular week, they had treated 9 children who were referred to them with hypothermia. 5 died, 1 recovered and got discharged, and the other 3 were still in intensive care. So the effects on children are absolutely disproportionate compared to other conflict zones that I've been in, such as Ukraine. Usted le preguntaba a Camila cómo están emocionalmente el doctor y su equipo, y le decía a usted pues que usted es mamá y que se afecta muchísimo al ver las imágenes, sobre todo de los niños en medio de este conflicto. Lo último que nos decía es que los efectos en los niños son desproporcionados, incluso comparándose con algún otro conflicto como el de Ucrania. Nos dice además que aproximadamente el 50% de la población de Gaza son menores de 14 años. Es decir, que cualquier tipo de conflicto, sea lo que pase en este territorio, pues va a afectar a una gran cantidad de menores. Nos dice también que ha visto a muchos niños, por ejemplo, con bajo peso, que cuando se les empieza a poder mejorar su alimentación, a darles una dieta, rápidamente pueden ganar peso, pero sobre todo porque tienen una deficiencia de proteínas. Dice también que hay muchos casos de hipotermia, porque pues esto finalmente es un desierto. Viven además en refugios improvisados, en refugios donde es muy difícil poder mantenerse calientes, y que esto pues viven junto al mar, en la costa del Mediterráneo, y sobre todo siendo un desierto, en las noches son bastante frías. Así que nos dice sí, que el impacto en los niños es terrible, incluso comparándolo con otros conflictos como el de Ucrania. Sí, yo le quisiera preguntar al invitado sobre los niños sobrevivientes a heridas. Aquí nos está diciendo los niños que han tenido hipotermia y que están en distintos refugios, pero cuando son heridos, ¿qué pasa con ellos? Dr. McMonagle, we heard about children who have been injured and then they survive. But you never know the conditions in which they survive or the kind of injuries and all the kind of injuries that they suffer. I would like to ask you about those injuries and how's the state of those children, their mental state and their physical state. Well, children are always children. If those who haven't been affected physically by the war, and there's very few, you would see those children out playing. You would see those children out playing on damaged buildings, trying their best to be children. But you'd also see them doing adult work, collecting firewood, collecting bits of paper, going out and collecting water
for example, in containers to bring home, and food, perhaps manning a small market stall to sell some food or some wares to try and earn money. Those who are physically affected, again, disproportionately, it was children, because 50% of the Gazan population are under the age of 14. So when the ceasefire broke in the early hours of March 18th, we spent the first probably 20 minutes pronouncing people dead as they arrived, because the area in Khan Yunis that was bombed was the humanitarian area where people were told to go and stay because they would be safe there. That's they were told. But it was bombed, mostly tents, mostly along the coast, no shelter. And what happened is, if you're close enough to the epicenter of a bomb, you will die instantly. You'll possibly even be vaporized. If you're ever so slightly outside the epicenter of a blast, you'll be hit by shrapnel, and you'll get hundreds of thousands of pieces of metal at very high velocity flying. And the problem with shrapnel is it affects every part of the body: the head, spine, chest, abdomen, pelvis, limbs, all parts. There's no one part that's ever affected. And I would say we spent the first 20 minutes pronouncing people dead, mostly children brought in dead. Then you got a second wave of children who were severely injured, weren't quite dead, quiet, emotionally devoid of any life, but alive. And then you have to make a very quick decision. Are their injuries so severe that it's futile to do anything? And unfortunately, typical scenario will be a child whose brains are on show because they've had such a severe head injury. Otherwise, you then bring them straight to the operating room, and we spent the first number of hours operating on children. Many survived, many died. Many died on the table, and it is very hard to process that. Some people get very upset. Go back to your previous question, which I didn't mean to sort of avoid, but many people get very upset. Most of us, when you're in that professional mindset, you'll get on and try and do your very best. I think my overwhelming emotion was anger and guilt. Guilt that this is being allowed to happen, and as someone from the Western world, it's been allowed to happen. Many of the kids, sorry, do you want to No, go ahead. Many of the kids who are listening to you, doctor. Yeah, many of the children who survived still had severe limb injuries, and almost many of them will end up with amputations, because you have bone and soft tissue, skin and muscle and nerve and vascular damage. And when you have that degree of damage to a limb, even if you repair everything individually, generally the limb won't do well. And one thing that really struck me when we had the opportunity to go outside and drive around Khan Yunis, Rafah, and also Gaza City, when I was in the Gaza Strip a year ago, we had lots and lots of children with amputations, both lower limb and upper limb. I didn't see many children with amputations on the streets. So where are they? They're not all dead. So I can only conclude that they're at home, and we don't know how they're getting on. They can't go outside. They haven't got proper rehabilitation. They haven't got proper facilities. Meanwhile, the able-bodied children are on the streets doing adult work. So the whole society is flipped upside down, because as your parents get older and older, these children become young adults, tend to look after aging parents. That whole societal construct is also turned upside down, because you now have disabled children growing into disabled adults, can't earn a living, and have to be looked after by their elderly parents if their elderly parents survive. Qué drama lo que nos está contando este doctor, y ya Lucas nos va a hacer la traducción. Dr. Morgan McMonagall, I don't know if I'm pronouncing correct your last name. Yes, correct. Thank you so much for accepting this interview, and thank you for narrating all what you saw in the Gaza Strip, that of course should be a shame for humanity right now. Thank you, and have a great day. Thank you so much. Thank you.
que nos dijo Lucas, porque la narración, de verdad, hagamos la traducción, es aterradora y muy dolorosa, que era lo que yo decía, que cuando uno ve las imágenes de lo que está pasando en Gaza y uno dice, ¿cómo nos olvidamos de la situación que está viviendo esa parte del mundo? Es terrible, Camila. De hecho, empiezo por ahí. Nos decía que el sentimiento que él más tuvo durante todo este tiempo que estuvo ahí en Khan Yunis son dos. El primero, ira por ver lo que está pasando, cómo quedan estos niños expuestos en medio de un conflicto que no tiene nada que ver con ellos. Y segundo, también la culpa, el remordimiento de saber que hay países que están permitiendo que esto suceda y que no se está haciendo nada por detenerlo. Nos cuenta en una larga explicación, Camila, pues cómo terminan estos niños. Nos dice que ha visto muchísimos niños que terminan con amputaciones porque, claro, quedan en la mitad del bombardeo. Cuando explota el misil o explota la bomba, salen miles de partículas de metal que terminan afectando muchísimas partes del cuerpo. Se afectan huesos, músculos, nervios, y nos dice son muchísimos los niños que hemos tenido que amputar en medio de este conflicto. Entonces, finalmente cuenta esto, dice que es raro. Muchos se mueren en la sala de cirugía, sí. La mayoría de los niños que están en la franja de Gaza son personas menores de 14 años. El 50% de la población, nos decía, es menor de 14 años. Y bueno, nos cuenta esto, nos dice que por supuesto es raro ver a los niños jugando como normalmente suele pasar porque los edificios están destruidos, quienes no tienen secuelas de la guerra, y finalmente él resume en esto diciendo: lo que yo sentía ahí era ira, por supuesto, de ver lo que está pasando y de unos menores metidos en un conflicto que no tiene nada que ver con ellos, pero también culpa de sentir que hay países y hay personas que están permitiendo que esto esté sucediendo. Y él decía, culpa de pensar que Occidente está permitiendo que esto esté pasando con una población y unos niños menores de 14 años que no son culpables de lo que haya sucedido en octubre con un ataque de Hamas. Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo.